Hace unos días, y poco después de terminar mi reseña de To Be Hero X, me encontré con un tema YouTube que me llamó la atención. Una tendencia que empezó hace un mes volvió a ser viral esta última semana. Los archivos clasificados de los Super en Los Increíbles. Un material adicional que venía aparte de la cinta del 2004 y que nuevamente está siendo tendencia, donde el mayor foco de estos archivos está en los superhéroes inestables, siendo Gamma Jack, con la capacidad de crear y controlar ráfagas de radiación, el héroe que se ha llevado todo el foco de esta tendencia. A palabras de la misma Agencia Nacional de Supers, este héroe es descrito como un narcisista y con impulsos tiránicos que cree que los superhéroes son una raza superior a los humanos, cualidades que encajan perfectamente con cierto personaje controversial y popular de 2019, el mismísimo Homelander. Bueno, tampoco vayamos al extremo, pero me resulta, cuanto menos, curioso cómo este tipo de tropos, que normalmente se asocian a personajes crudos o despiadados, generase una gran base de teorías en una cinta dirigida a los niños. Por supuesto, este es el tipo de morbo que vuelve a ser relevante esta lejana cinta del 2004 y lo que abre tanto debate y teorías en redes tras más de 20 años desde su estreno. Y es que dejando a un lado a Gamma Jack, recientemente se volvieron a hacer tendencia a estos archivos clasificados, en donde se hallaban más héroes con notoria inestabilidad de los que podíamos imaginar. El regreso de esta tendencia a este tropo del superhéroe inestable me hizo recordar a otro personaje que generó mucho revuelo tras el estreno de To Be Hero X. Así es, estamos hablando de Nice, un superhéroe con una imagen cercana a la de Superman, una representación de la pureza y la perfección, pero esa fachada oculta la inestabilidad que sufre por la manipulación de las agencias. Nice es una marioneta que se ve obligada a acatar órdenes cuestionables y que van en contra de todo lo que su imagen como héroe representa. Todo esto me hizo darme cuenta de que este tropo del superhéroe inestable no ha pasado de moda como creí en su momento. Parece que este tropo sigue y seguirá siendo un éxito entre los espectadores, y me incluyo en esa bolsa. Y es que al día de hoy me costaría encontrar a alguien al que, cuanto menos, le aburra ver a este tipo de superhéroes inestables. Curiosamente, y tras haber finalizado To Be Hero X, un amigo y yo terminamos discutiendo por quién sentó las bases de este tropo, lo que nos llevó a tirar flechas entre 2013 y 2019, cuando en realidad es un concepto mucho más viejo de lo que creía. Lo que me lleva a preguntarme, ¿cuándo y cómo se originó? Y más aún, ¿por qué nos sigue gustando tanto al día de hoy? Yo soy El Comala, y en este particular video nos adentraremos en las bases y los distintos personajes que forman parte de un curioso y morboso tropo que al día de hoy sigue siendo tendencia. Hablemos de los héroes inestables. El tropo del superhéroe inestable o con moralidad cuestionable no tiene un origen único. Ha evolucionado a lo largo del tiempo y ha sido impulsado por una deconstrucción del héroe clásico que todos de pequeños conocimos en sus inicios, del ideal de la pureza y la esperanza, como lo es Superman. Sin embargo, y a medida que la sociedad y la narrativa se volvieron más complejas, los creadores comenzaron a explorar la idea de ¿qué pasaría si alguien con un poder ilimitado no tuviera una ética igual de ilimitada? Básicamente, un what if que explore las consecuencias negativas de tener un poder inconmensurable. Lo curioso de todo esto es que una de estas primeras semillas fue sembrada incluso antes de que existiera el Hombre de Acero en 1938. El reinado del superhombre. En realidad se tituló El reinado de Superman, pero lo llamaremos así para evitar confusiones. Fue una historia publicada en 1933 y fue esta la primera vez que el dúo de escritor y artista Jerry Siegel y Joe Shuster, respectivamente, publicaron el nombre Superman, que posteriormente aplicarían al superhéroe ficticio que conocemos hoy en día. La historia nos presenta a Bill Dunn, un hombre sin hogar, quien es elegido al azar por el profesor Ernest Smalley, quien lo atrae con la promesa de una comida y un traje a cambio de participar en un experimento. La poción de Smalley le otorga superpoderes telepáticos a Dunn. Sin embargo, en lugar de usarlos para bien, Dunn se deja consumir por la sed de poder y utiliza sus habilidades para desatar una tiranía resentida y personal en su ambición de gobernar el mundo,
hasta descubrir que los efectos de la poción son temporales. El superhombre vence a su propio creador, quien pretendía matarlo primero, en un intento despiadado de otorgarse los mismos superpoderes probados con éxito. Don se da cuenta de que fue un terrible error no mantener vivo a Smalley para torturarlo e interrogarlo para obtener la fórmula secreta. Y al final de la historia, los poderes de Don desaparecen, solo para darse cuenta de que volverá a la fila de pan para ser un hombre olvidado una vez más. Sí, casi les cuento todo el cómic, pero no puede negar que es una historia, cuanto menos, emocionantemente trágica para la época. El Doctor Manhattan, The Watchmen, escrita y publicada por Alan Moore y Dave Gibbons en 1986, está ambientada en una historia que explora un mundo donde los vigilantes enmascarados son marginados y sus psicologías son complejas y fallidas. Una reflexión profunda sobre la moralidad, la política y la naturaleza del heroísmo. Conceptos perfectos para este tropo, y que vemos reflejándose en el Doctor Manhattan, un físico nuclear quien tras un accidente de laboratorio fue desintegrado y luego logró reensamblarse como un ser de energía azul casi omnipotente, lo más cercano a un dios. Con un poder casi limitado, el Doctor Manhattan se vuelve indiferente a la humanidad, viéndola como algo insignificante. Con el tiempo, se da cuenta de que la vida humana, con sus reglas y complejidades, no tiene sentido para él, lo que lo lleva a tal punto de permitir un plan genocida para salvar al mundo de una guerra nuclear, pues desde su perspectiva, el resultado de la paz mundial, aunque logrado a través de un sacrificio monstruoso, es una verdad tan inevitable como cualquier otra. un ideal que diferenció y alejó al personaje de la moral que los héroes clásicos siempre intentaban representar, y que por consecuencia generó cierto atractivo al espectador más adulto. Su complejidad radica en el dilema moral del héroe, reflejado en la existencia misma de este personaje. Aunque esté muy alejado a los puestos que estaremos por ver más adelante, el Dr. Manhattan no es el mejor concepto de héroe clásico, pues estos, en la mayoría de las historias, actúan por empatía, por un deseo de proteger a los inocentes sin una consecuencia mayor que los haga cambiar de opinión, aspecto que el Dr. Manhattan contradice al carecer de estas cualidades. Al lograr la paz mundial y evitar una guerra nuclear, él sí contribuye a un resultado que, en la superficie, parece heroico. Sin embargo, esto ignora el costo moral de ese resultado. Su personaje funciona para cuestionar lo que significa ser un héroe y lo que pasaría si la figura de un salvador se volviera tan poderosa que perdiera todo lo que la hace humana. Aún superficial y sin propedéutica, este sí que sería un personaje clave que aportó uno de los primeros cuestionamientos a la imagen ideal de un héroe y, por ende, un importante granito de arena al concepto popular que ahora todos conocemos. Concepto que se abordaría más adelante, de la forma más sutil y que menos habríamos imaginado. Archivos secretos de la ANS, Los Increíbles. No existe ningún youtuber de teorías que no haya hablado de este tema, y de no haber sido por ellos, seguramente no me habría animado a hablar más a profundidad de este particular tropo que tanto sigue llamando la atención. Pero si aún no conoces sobre este contenido, los archivos secretos de la NAS son una colección de archivos clasificados de la Agencia Nacional de Supers, la misma organización gubernamental que gestionaba el programa de Supers que venían incluidos en los DVD y Blu-ray de la película y que incluyen grabaciones de audio, transcripciones de entrevistas y perfiles detallados de varios superhéroes, muchos de los cuales ni siquiera aparecen en la película, pero de igual forma contribuyen con el mundo de Los Increíbles. El propósito de estos archivos es dar una mirada más profunda a las razones detrás de la prohibición de los supers. Muestran que los problemas no se limitaban a demandas judiciales, sino que también incluían las propias fallas de los héroes, como su ego, su inestabilidad mental y sus motivaciones cuestionables. Desde héroes como Hypershock, con la capacidad de generar ondas sísmicas al nivel de crear terremotos, sumado a problemas con el alcohol, hasta heroína psíquica, con la capacidad de controlar mentalmente cuerpos al nivel de poseerlos, sumado a tendencias paranoicas y registros de ver poseído a las parejas de los hombres que les llama la atención, hasta llegar al más popular caso de Gamma Jack, con poder de controlar la radiación, sumado a una sociopatía narcisista y un complejo de superioridad,
convirtiéndolos a todos ellos, pese a no haber llegado al extremo, en una posible amenaza que mantienen en constante vigilancia. Si bien para muchos ese tipo de archivos se quedan como simple material adicional, es curioso, cuanto menos, ver cómo se han explorado ese tipo de ideas de una humanización más problemática en personas cuyos poderes altamente peligrosos pueden traer grandes consecuencias, y cómo es que al día de hoy se dio a conocer este tipo de material adicional que pasó tan desapercibido en su momento. Es interesante ver cómo el tropo de la inestabilidad en los héroes ya había sido explorado, con notoria cautela en una cinta dirigida a toda la familia. Sin embargo, hubo cierto héroe que, desde su salida, se mostró como el mayor protector de la ciudad, y cuyo giro, completamente inesperado, cambió el rumbo de la propia historia del cómic del que forma parte, y del tropo que apenas cobraba fuerza. Su recibimiento fue tan fuerte como el impacto que generó esta gran revelación. Omni-Man Invincible 2003. Aunque el cómic se haya lanzado por primera vez en 2003, no sería sino hasta diciembre del 2004 que una de las mayores revelaciones generaría un antes y después para la historia de este cómic. La revelación de Omni-Man como un invasor alienígena, haciéndose pasar como el héroe protector de la ciudad, no fue un simple giro de la trama, sino un verdadero terremoto que sacudió los cimientos del género de superhéroes como lo conocíamos. Durante los primeros 10 números, este super se había establecido como la encarnación del héroe perfecto, un análogo a Superman. El impacto fue demoledor porque la revelación llegó con una brutalidad repentina. Los lectores presenciaron con horror cómo Omni-Man, en un acto de traición inimaginable, masacraba a los Guardianes del Globo, el equipo de héroes más poderoso de la Tierra, en lo que culminó con una ejecución fría y calculada. La escena subvirtió por completo la narrativa conocida, dejando claro que el mayor protector de la humanidad era de hecho su mayor amenaza. Omni-Man no vino a la Tierra para protegerla, sino para debilitarla y prepararla para la invasión del Imperio Viltrumita. Este no era un conflicto entre héroes y villanos, sino una devastadora traición familiar que transformó la historia de un simple cómic de superhéroes adolescentes en una epopeya de drama, horror y ciencia ficción, demostrando que incluso el faro de esperanza más brillante puede ocultar la oscuridad más profunda. Si bien el personaje ya era conocido y respetado en los círculos de cómics, la adaptación televisiva, en 2021, fue lo que catapultó a una nueva dimensión de notoriedad global, acompañado de memes virales que se esparcieron como la pólvora. La serie tuvo un gran recibimiento, y es curioso ver cómo gran parte del crédito se lo lleva la gran revelación, que posicionó a Omni-Man como uno de los mayores referentes de este tropo de superhéroe. Ahora, hablemos de cierto héroe que mostró desde un principio este tropo, esta faceta despiadada. Claro, en un principio, solo a ojos del espectador, y que lo catapultó a un siguiente nivel. Homelander, del cómic The Boys. Este personaje, creado por Garth Ennis en 2006, es la culminación moderna del tropo, más aún tras su reciente adaptación a serie, en 2019. La representación brutalmente honesta y satírica de lo que pasaría si el superhéroe más poderoso fuera un sociópata sin empatía, preocupado solo por la fama, el poder y su imagen pública. ¿Qué puedo decir que todos no sepan de este icónico personaje? Un poder casi ilimitado, invulnerabilidad, visión de calor, fuerza sobrehumana y la capacidad de volar. Si a esto le añadimos que no tiene una brújula moral para usar ese poder de forma responsable, tenemos al personaje perfecto que define este tropo. Y el hecho de que no haya nadie que pueda detenerlo, lo convierte en una amenaza constante. Un monstruo que a ojos de todos es el héroe de la ciudad. Es esta la definición clave que diferencia a este tipo de héroes de los villanos. Y es que, diferencia de otros villanos que se muestran abiertamente como malvados, Homelander debe mantener una imagen pública de héroe. Su constante lucha por controlar su sadismo y rabia para no arruinar su reputación es el motor de su inestabilidad mental. Esta dualidad entre su imagen pública y su verdadera naturaleza es lo que lo hace tan perturbador y a su vez icónico. ¿Les recuerda a alguien? Injustice, Gods Among Us, 2013. Antes de conocer este tropo en el medio audiovisual,
Si obviamos el material adicional de los incluibles, que no se popularizó sino hasta este año, y después de originarse a través de los cómics, Injustice: Gods Among Us llegó para adaptar este concepto al formato de videojuego, un ejemplo claro de cómo un héroe tradicional, como lo puede ser Superman, es capaz de caer en la tiranía. El videojuego y su posterior adaptación a cómics explora de forma explícita la idea de que la moralidad del héroe no es inquebrantable, y esta puede quebrarse ante la pérdida y la desesperación. Tras el plan de engaño del Joker para que Superman mate a Lois Lane y se destruya la ciudad de Metrópolis con una bomba atómica, este evento catastrófico rompe a Superman psicológicamente. En lugar de procesar su dolor, decide que la única forma de evitar tragedias futuras es erradicando toda maldad. El objetivo de Superman pasa de proteger a controlar, formando un régimen autoritario junto a otros héroes de la Liga que apoyan su visión de gobierno con mano de hierro, asesinando a villanos y a cualquiera que se oponga a su visión de paz forzada. Injustice no solo muestra a un héroe malvado, sino que lo hace de una manera que resuena con el público. Explora cómo un ideal noble puede corromperse por la tiranía, dejando en claro que el mayor peligro no es la fuerza bruta, sino la tentación de controlar y reprimir en nombre de una supuesta paz. Si bien The Boys sentó las bases modernas del tropo con la salida de su cómic, Injustice fue el que terminó por popularizar este concepto a través de la popularización de su juego bajo el sello de DC Comics y su posterior adaptación y enorme popularización de sus cómics hasta llegar al boom que significó la adaptación de The Boys al formato serializado en 2019. Ya abarcados muchos de los títulos que sembraron, experimentaron, popularizaron y sentaron las bases del tropo del héroe inestable, es momento de hablar del caso más reciente en el medio audiovisual. Nice to be Hero X 2025. Llegamos a uno de los héroes más icónicos del reciente anime To Be Hero X, el primer héroe en ser presentado, dotado de una popularidad y perfección que lo hacen ver como el ejemplo a seguir para la sociedad. Sin embargo, y conforme vamos avanzando en el anime, descubrimos que todo es una fachada. Y la imagen perfecta que creímos de este héroe no hace más que esconder a una marioneta, manipulada por las agencias y la reputación en juego frente al público. La competencia entre héroes es cada vez mayor y la popularidad de Nice, reflejado en el nivel de confianza que le proporciona a sus seguidores frente al miedo, está en juego. Se planea investigar una fuente que acabará con el miedo de las personas, la razón de la popularidad y, por ende, fuerza de Nice. Estando contra las cuerdas y estando su fama en juego, solo parecía haber una opción. Nice. 了结完你们，我就会去杀光他们。 A partir de aquí, el declive del héroe apenas comienza. En un mundo donde la fuerza se mide por la confianza de la sociedad, así de rápido como llegaste a la cima, ahora nadie se acuerda de ti. Entre el peso de la moral y la fama, solo puedes inclinar una a tu favor: ser héroe por fama y poder, o ser héroe para sembrar la esperanza en las personas. Con todos los héroes antes vistos, podemos decir que su postura ha sido firme desde un principio, normalmente hacia la fama y poder o una de esperanza tergiversada. Sin embargo, el desarrollo de Nice como héroe inestable se basa en su constante cuestionamiento sobre la balanza. A lo largo del anime vamos viendo poco a poco esa desconstrucción en el personaje, siendo un héroe manipulado por la sociedad, traumado y mentalmente inestable, aún con un débil deseo de hacer lo correcto, ser el héroe que siempre anheló ser. Este dilema moral reflejado en una profunda narrativa en el personaje me hizo amarlo y considerarlo, por lejos, como uno de mis héroes favoritos de To Be Hero X. Sin embargo, me gustaría mencionar a otro personaje que, si bien su deconstrucción como tal no fue tan desarrollada como la de Nice, sí dejó los cimientos de un futuro héroe al que no le temblará la mano al momento de matar, si eso lo lleva a la cima del top 10. Estamos hablando de E-Soul, la nueva imagen del héroe que salvó a la humanidad del ser más poderoso y cuya presentación fue tan trágica como su llegada al manto. A diferencia de Nice, cuyo camino a la tragedia se vio reflejado desde el principio, E-Soul nos lo presentan como aquel que ansía ser un héroe ejemplar,
empezando desde lo más bajo y demostrando una chispa de heroísmo que lo catapultó a la fama y por ende a la confianza de las personas. No obstante, su arco del viaje del héroe poco a poco descendería a la tragedia, teniendo que soportar el peso de la repentina popularidad que cargaba en sus hombros, y tras una trágica muerte cercana que despertó un deseo de venganza en él, Yi-Soul despertó un poder alimentado por la sed de una sangrienta justicia. Esto no hizo más que elevar su ambición por llegar a la cima del top 10, dejando atrás sus lazos más cercanos y con ello la poca humanidad que quedaba en él. Sin dudas, dos héroes desarrollados de forma magistral, y que al igual que yo, probablemente muchos compartan ese gusto por ambos. Pero, ¿por qué? Siento una deconstrucción de la imagen de un héroe ejemplar porque los amamos. El héroe tradicional, con su moralidad inquebrantable y su perfección, es un ideal inalcanzable. Nos resultan interesantes por un momento, pero nos cuesta identificarnos. Nos encontramos completamente alejados de esa perfección. En cambio, un héroe inestable, con sus fallas, su ego o sus traumas, es mucho más humano. Nos muestra que el poder no siempre resuelve los problemas y que incluso alguien con habilidades sobrehumanas puede ser tan defectuoso como cualquier persona. Esto crea una conexión más profunda y empática con este tipo de héroes. A esto le sumamos un elemento de tensión constante en la historia. Nunca adivinaremos lo que harán. ¿Tomarán la decisión correcta o dejarán que su ira o su ego los controlen? El conflicto pasa de ser externo a uno más interno. Esta dualidad hace que las historias sean más dinámicas y menos predecibles. Sumado a ello, el tropo del ego inestable a menudo refleja el miedo y la desconfianza que nos hace preguntarnos: ¿qué pasa cuando el poder ilimitado cae en manos corruptas o inestables? Estas historias son una forma de explorar problemas complejos como el abuso de poder, el narcisismo o la corrupción, temas que despiertan el interés por cómo comenzó todo y, más aún, cómo terminará. Aunque en realidad sabemos que casi nunca terminan en finales felices. El morbo al ver el poder en manos equivocadas es uno de los principales ganchos que nos mantienen expectantes de qué tan mal acabará todo. Existen y seguirán existiendo historias que manejen este tipo de conceptos. Sin embargo, también hemos visto héroes dotados de poderes inconmensurables, con una gran responsabilidad por usarlos para el bien y con todas las dificultades y obstáculos para tentarlos a usarlos contra el mal. Pero sin importar las adversidades, se levantan y sonríen bajo una moralidad inquebrantable. Hablamos de esos supers que con todo en su contra gozan de humanidad al levantarse tras la caída una y otra vez. Existen varios personajes con este tipo de tropo y seguramente uno de los primeros que te llegó a la mente fue el amigable y vecino Hombre Araña. Sin embargo, quisiera abordar un personaje no tan conocido a comparación y cuyo desarrollo en su respectiva obra demuestra su humanidad a través del crecimiento personal mientras lidia con un poder capaz de destruir la sociedad completa. Estamos hablando de Shigeo Kageyama Del anime Mob Psycho 100. Shigeo, también conocido como Mob, es un estudiante de secundaria que nos presentan desde el principio con un poder psíquico ilimitado, llegando a ser para Mob una fuerza casi imposible de controlar. Desde niño, su timidez y falta de amigos lo ha acompañado desde que reprimió sus sentimientos, debido a un incidente en el que perdió el control de sus poderes y causó daño a un ser querido. Como resultado, sus emociones se acumulan internamente. Cuando sus sentimientos reprimidos alcanzan un 100%, su poder se desata sin control, volviéndose una fuerza destructiva que amenaza a todos a su alrededor. Sin embargo, su inestabilidad es muy diferente a la de los héroes mencionados anteriormente, ya que no se origina del ego, el trauma o la ambición. La inestabilidad de Mob es una lucha constante por mantener el control de sus emociones y así evitar que su inmenso poder cause una destrucción masiva. El mensaje de la obra se apoya precisamente en que no importa el poder inconmensurable que se te haya otorgado, tendrás las mismas dificultades y adversidades que cualquier otra persona. Es el esfuerzo constante y el evitar los atajos lo que te compensará al final del camino. Esa moralidad inquebrantable, pese a sus imperfecciones,
Es lo que humaniza y nos hace empatizar con Mob, siendo una gran excepción a la regla del tropo que todos conocemos. Ya para finalizar, me gustaría recalcar la importancia de los personajes con tonos grises, tanto en series como películas, pues son estas las matices que alejan a los personajes del héroe perfecto y el villano irredimible. Estos son tan solo algunos de los tantos héroes que forman parte de este interesante tropo. Y seguramente me salté algunos que ustedes conocen. Por eso me gustaría saber su opinión. ¿Cuál es tu héroe inestable favorito? ¿Conoces otros no mencionados en este video? Déjame tu respuesta en los comentarios. Los leeré todos. Muchas gracias por haberme acompañado hasta acá y espero verlos nuevamente en un próximo video.